Esta es Tercera Llamada, Radio La Salle, Oaxaca. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de nuestra universidad. Los invitamos a que nos escuchen desde el Árbol de los Deseos. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en la cuenta oficial de Twitter que ha sido habilitada para este evento, @CMDJornada, en la cual nos pueden dejar todos los comentarios acerca de estos temas que veremos en Ética Radical, Juventudes Modernas, Libres o Esclavos. El día de hoy contamos con la presencia de distintos expertos de este tema. Son las 2:40 de la tarde, es jueves 12 de marzo del 2020. Nos encontramos en la Universidad La Salle, Oaxaca. A lo largo de todo el día tendremos una transmisión de radio en la cual tendremos distintas entrevistas a algunos alumnos, así como expertos en el tema. Este evento está coordinado por la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales. El primer tema del día de hoy será la libertad de imaginar a los otros, la cual será llevado en una entrevista por nuestro compañero Adrián Michel al doctor Rafael Mondragón. Celebramos y bienvenidos, comunidad lasallista en Oaxaca. ¿Sabes qué celebramos el día de hoy? Hoy, 12 de marzo de este año 2020, celebramos la segunda jornada académica de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, que en esta ocasión nos lleva a pensar hacia una ética radical y nos pregunta si nosotros, juventudes modernas, somos libres o esclavos. Quienes estudiamos en las licenciaturas de Derecho, Gestión y Desarrollo de las Artes, Comunicación, Educación y Lenguas Modernas, apoyamos el diálogo que promueva el pensamiento crítico. Por eso, te invitamos a escuchar esta transmisión radiofónica y acercarte a nuestros corresponsales que en el campus o en la cabina de radio de nuestra universidad te invitan a participar en esta novedosa experiencia de comunicación. Estamos muy contentos porque nos encontramos transmitiendo desde nuestra casa de estudios. En esta ocasión emprenderemos un diálogo con el doctor Rafael Mondragón, quien brindó la apertura de nuestra segunda jornada académica perteneciente a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, retomando conceptos como la ética radical y la libertad presentes en la juventud moderna. Pero antes de comenzar con nuestra conversación, ¿por qué no nos disponemos un poco de tiempo para saber quién es el doctor Rafael Mondragón? Rafael Mondragón es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también se graduó como maestro y doctor en letras por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Su trabajo académico combina la difusión y la investigación desde una perspectiva que resalta la dimensión comunitaria de las humanidades en la construcción de una cultura de la paz, colaborando en proyectos que vinculan el estudio del arte y la defensa de los derechos humanos. A continuación tenemos este diálogo donde también nos acompaña la coordinadora de la Licenciatura de Comunicación y Medios Digitales, Samantha Leonora Villarreal Gatica. Por favor, comencemos con este diálogo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, doctor Rafael, por estar aquí con nosotros. La verdad es que nos honra mucho contar con su presencia y, bueno, iniciar con este diálogo que va a ser parte de esta transmisión que estamos haciendo, un poquito para aprovechar el espacio público de nuestra universidad. Hablamos un poquito en la mañana respecto de pues todas las implicaciones que tiene la libertad, la ética, el papel de las juventudes modernas, y me gustaría comenzar nuestra conversación un poquito para integrar a aquellos que no nos escucharon en la mañana. ¿Cuál cree que sería el principal reto de asumir esta libertad en momentos históricos como los que hoy nos encontramos, en donde queremos que estas libertades pues incluyan a más personas, que estas libertades generen entornos mucho más equitativos? ¿Cuál sería el gran reto para ejercer esa libertad de manera que construyamos un mundo más equitativo? Buenos días, Samantha. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con las personas que participaron del día de hoy y también con las personas que nos escuchan, recogiendo algunas de las reflexiones que se vertieron en la mañana de hoy. Yo diría que un reto muy importante para las personas que nos importa el cultivo de la libertad el día de hoy consiste en buscar formas para enfrentar el miedo. Se habló mucho de cómo la época contemporánea es una época en donde el miedo, y no solo el miedo, sino el terror, son utilizados como dispositivos que sirven para gobernar las acciones de la gente, de tal forma que no siempre es necesario que haya un poder físico que nos reprima, como el poder del Estado, como el poder de la policía o el poder del ejército, sino que simplemente con permitir que el terror se difumine por la esfera social, es posible que nuestra capacidad de deseo y nuestra capacidad de acción se vea limitada
como va a empezar a pasar los próximos días con el tema del coronavirus y la manera en que se está construyendo en México y en el mundo esta percepción de una epidemia que sirve para que nos relacionemos unos con otros nada más a través del miedo, pero también, y esto lo dijeron las estudiantes y los estudiantes de la universidad en sus participaciones, como ha ocurrido con los feminicidios y la manera en que los cuerpos de las mujeres han sido puestos en el espacio público, expuestos y lastimados, y cómo esas imágenes después han sido difundidas por los medios de comunicación, pero también en las redes sociales, profundizando el efecto de terror. En ese sentido, me parece que el miedo y el terror son un problema fundamental para la libertad en el México de hoy. Claro, y qué bueno que mencionamos y traemos ya a colación el tema de la comunicación, ¿no? En tiempos en donde estamos hiperconectados, en donde estamos todo el tiempo expuestos a noticias, ¿de qué manera los flujos de comunicación realmente promueven la libertad de expresión, la libertad de opinión? Pareciera de pronto que la opinión pública se mueve a través de las grandes tendencias y de pronto pues los temas que parecieran más relevantes quedan como en segundo plano. Hablábamos también un poquito de esta ética hacker que se llega a manejar, ¿no? De cómo podemos mover estas conversaciones digitales hacia espacios en donde realmente estemos buscando pues generar espacios de justicia, dándole voz a los que no tienen voz. Entonces, ¿cuál sería el papel de los medios de comunicación en estos momentos para fomentar que las personas realmente puedan estar prestando atención a lo importante y podamos dejar nada más de seguir pues las tendencias del día, que además son sumamente fugaces, ¿no? Lo que ahorita es tendencia, seguramente en la noche ya habrá cambiado. ¿Cuál tendría que ser el papel de la comunicación? Fíjate que el tema que estás planteando me parece de especial relevancia en una universidad como esta que tiene una carrera de comunicación, porque añadiría, en México al menos, de entre la gente que yo conozco, son justamente los periodistas y sobre todo las periodistas quienes han hecho planteamientos más de fondo sobre el tema que estás planteando. Pienso en periodistas como Daniela Rea o como Daniela Pastrana y Lidiet Carrión de la Red de Periodistas de a Pie, pero también como Miroslava Bridge o Lucy Sosa de Chihuahua. Miroslava además víctima de un asesinato brutal que todavía estamos en espera de ver los últimos resultados de las investigaciones en torno de ella. Y recuerdo un texto que Daniela firmó junto con Marcela Turati en 2012, que se publicó justamente en Oaxaca, un libro colectivo llamado Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Y en el prólogo de ese texto, Daniela y Marcela hablaban de la necesidad de los periodistas y de las periodistas de desmarcarse respecto de lo que ellas nombraban como un lenguaje estilizado del asesinato, a partir del cual se había vuelto normal contar los efectos de la guerra que México estaba viviendo. Y pensaría que de ese lenguaje estilizado del asesinato participa una manera de hacer radio y también una manera de contar las cosas en la televisión, pero también una manera de fotografiar lo que ocurre y también una manera de difundirlo en las redes sociales. Y ellas reflexionaban sobre cómo ciertas formas incluso de periodismo crítico que se habían normalizado en las salas de redacción servían para alimentar el terror y también para alimentar la sensación de que no hay nada que se pueda hacer. Y esto tenía que ver también con la necesidad de recuperar las otras historias que hablan de las fuerzas ocultas por la dinámica de la violencia, pero que son importantes porque a partir de esas fuerzas es que la gente resiste y construye. Demuestra que es posible vivir en otro mundo porque ya lo está viviendo en ese mismo momento. Y eso también pasa por la construcción de un estilo distinto en el contar. Un estilo que sea capaz de recuperar esa dimensión vulnerable, cotidiana, tierna, en donde se juega la posibilidad de otro mundo día a día y que no siempre tiene que ver con las historias más espectacularizantes, que son las que se difunden todos los días en los medios de comunicación. Claro, muy importante lo que nos dices, doctor. Y creo que también es importante, ahora que lo traes a colación, pues toda la tarea pendiente que tenemos para construir ese mundo que sí queremos, ¿no? Mencionaba justamente nuestra comunidad estudiantil en el diálogo que tuvimos en la mañana,
que pues puede resultar muy complejo, muy difícil de pronto pensar en restaurar algo que ha sido tan violentado durante tantos años de forma sistematizada, ¿no? Y yo me ponía a pensar incluso, pues bueno, que a veces hay ciertas posiciones que nos demandarían estar siendo mucho más críticos con nuestra injerencia en esos espacios que queremos, ¿no? Es decir, a veces entre nosotros conocemos cuáles son perfectamente las dinámicas de violencia que nos rodean. Y no hablo de dinámicas como en las grandes estructuras, ¿no? Hablo de los núcleos cercanos, mi núcleo de amigos, mi núcleo familiar. Perfectamente esas historias se saben, ¿no? Perfectamente se distingue el ejercicio de la violencia, pero hay como un poco interés en realmente involucrarnos para que esto sea distinto, como que seguimos esperando que alguien llegue de fuera, escuche, y alguien llegue de fuera y nos ponga orden, ¿no? Cuando nosotros hemos normalizado, ¿no? ¿Cuáles serían los caminos para construir eso que sí queremos? Ya sabemos lo que no, lo estamos identificando. ¿Qué tenemos que hacer para lo que sí? Me parece muy importante la forma en que lo estás planteando, Samantha, porque yo creo que tu pregunta como que tendría que llevar a una discusión más amplia sobre el tema de la justicia. ¿Cuál es la justicia que queremos y necesitamos? Y no solamente eso, digamos, se agota en la discusión sobre si funcionan o no funcionan los protocolos de violencia de género que hay en nuestras instituciones, que hay que hacer que funcionen. Y no solamente se agota en si están funcionando o no funcionando las fiscalías especiales de violencia de género, que hay que hacer que funcionen. Y lo que voy a decir ahorita lo escuché de una gran abogada feminista que se llama Sayuri Herrera, que es la nueva fiscal en materia de feminicidios y que acompañó a la mamá de Lesbi, una estudiante que fue asesinada del interior del campus de la UNAM en una lucha que fue muy importante. Sayuri en alguna reunión pública alguna vez dijo que era muy importante mantener abierta la pregunta por la justicia que queremos, porque si no, se corre el riesgo de girar en torno de una noción de justicia que es la justicia que tienen los tribunales con los que nos estamos peleando. Y si solamente giramos en torno de esa noción, corremos el peligro de olvidar el mundo que queríamos construir y además le permitimos a quienes tienen poder que hagan lo que quieran en un campo en el que no podemos combatir. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Rafael Mondragón. Esas aportaciones son fundamentales para visualizar un horizonte que fuera de la reflexión es muy complejo de divisar. Bueno, muchísimas gracias al auditorio, la oportunidad que nos dieron los muchachos para conversar. Maestro doctor Rafael, muchísimas gracias. Y bueno, damos paso a que continúe nuestro programa. Muchas gracias por seguir con nosotros, amiga y amigo Radio Escucha.
En ese momento vamos a comenzar nuestra conversación con el doctor Gerardo Meneses Díaz, cuya participación en nuestra segunda jornada académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades fue a través del panel La libertad de imaginar a los otros. En esta ocasión vamos al panel, vamos a la cápsula que nos va a informar acerca de quién es el doctor Gerardo Meneses Díaz. Adelante, escuchemos. Gerardo Meneses Díaz es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1991 es académico del área de posgrado del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Su área de desarrollo es la teoría educativa y ha sido conferencista nacional e internacional. Como autor y coautor ha publicado diversos trabajos, entre los que destaca la obra Epistemología y Pedagogía. Nos está acompañando justo en ese instante la maestra Joana Alonso, quien se unirá a esa conversación con el doctor Gerardo Meneses Díaz. Comencemos, profesora. Muchísimas gracias. Doctor, pues bienvenido nuevamente. Gracias. Nos da mucho gusto tenerlo por acá y ha sido un placer enorme el poder escucharlo y pues escuchar acerca de esta temática tan importante, ¿no? De la que hemos estado hablando y que es acerca de la libertad. Claro. Si combinamos la libertad con la educación, pues sabemos que desde siempre la educación ha tenido muchísimos fines. Claro. Entonces quisiera empezar con una pequeña pregunta acerca de cuál cree que sea la diferencia entre la educación que esclaviza y la educación que libera. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y ahora en esta experiencia de compartir con escuchas algunos comentarios. Yo partiría de uno de nuestros más importantes pedagogos latinoamericanos, que es Paulo Freire, quien caracteriza a la educación como una práctica de la libertad, ¿verdad? Justamente una de las cosas que en el panel ya no pude plantear fue que nadie libera a nadie, sino que todos nos liberamos en el diálogo. Entonces, una educación vinculada con la esclavitud sería aquella educación que nos anula, que nos cosifica, que nos trata como un recurso para quién sabe qué finalidades y que no nos da un lugar en el marco de la ciudadanía. Por el contrario, una educación que libera, pues es una educación que nos permite tener conciencia histórica, convivir con los otros, emanciparnos de aquello que nos oprime y construir horizontes de futuro incluyentes para todos los que formamos parte de una sociedad. Muchas gracias, doctor. Y hablando precisamente de esa diferencia y enfocándonos a la reforma educativa que ha sido como uno de los grandes temas también de la actualidad. Sí. A partir de eso, ¿cree que con las características que ya se planteaban también en la mañana acerca de nuestros jóvenes, es necesario realmente cambiar el paradigma educativo? Es una pregunta muy, muy importante porque, digamos, estamos en una coyuntura de mucha inquietud. Acabamos de vivir en el 2012 una reforma y en el 2018 esa reforma ha sido echada para atrás. Tenemos ciertas condicionantes, como que estamos forzados por organismos internacionales al cumplimiento de temas que no podemos soslayar. Uno de ellos es la cobertura, otro de ellos es la educación de calidad, y el asunto se vuelve significativo en relación de qué se entienda por cobertura y desde dónde se entienda sobre todo el concepto de calidad. Si tomamos en cuenta que el paradigma que impulsaba la idea de calidad viene de una visión productivista vinculada con lo que le llaman sociedad del conocimiento, capitalismo veloz o modernidad tardía, en esos términos hablamos de una educación altamente excluyente, ligada a los lenguajes tecnológicos, quizás un poco matizada con la relación con la flexibilidad y lo intercultural, pero definitivamente con el predominio de la dimensión económica. En estos momentos estamos viviendo lo que se va a llamar el paso hacia la nueva escuela. A mí me inquieta la expresión nueva escuela porque una de las características que ha tenido el pensamiento moderno es legitimar lo nuevo por encima de lo viejo. Entonces, no sé la connotación que está teniendo
la palabra nueva en esta propuesta, que por cierto todavía es hasta cierto punto fantasmática. Hay muchas inquietudes, muchas dudas. Sin embargo, hay dos cosas que me mantienen con cierto optimismo y que sí implican un giro de paradigma, por usar esta palabra, ¿verdad? Que también ha sido una palabra muy utilizada por las tendencias empresariales, cuando en realidad es una palabra muy epistemológica, ¿verdad? A veces el paradigma se reduce al cambio de actitud y no al cambio de concepciones. Y entonces acá se trata de las concepciones que por supuesto implican ciertas actitudes, ¿no? Pero para decirlo con mucha claridad, la reforma del 2012 era una reforma que sustentaba la calidad en el desarrollo de competencias y habilidades. Para los que hemos trabajado desde el plano de las ciencias sociales y las humanidades, nos parece que las habilidades y las competencias no se pueden pensar al margen de un concepto clave, el concepto formación, que implica la construcción entera del estudiante y algo fundamental, que tenga una cierta conciencia ciudadana y una conciencia histórica. Entonces, en los debates que sobre todo en la última década se han sostenido, pareciera que había una intención de reemplazar la formación por la competencia, que a veces conducía a una preocupación más por el entrenamiento que por la realización del sujeto en todas sus potencialidades, como decía el artículo 3. Entonces, la idea de formación garantiza competencias, pero las competencias en sí mismas no garantizan formación. Y algo que a mí me parece muy importante, que de repente en la vorágine de los tiempos se pierde un poco de vista, es que en lo que va de este régimen, con todo lo que pueda ser cuestionado al respecto, se está tomando en cuenta una palabra que no aparecía en los regímenes anteriores, que es la palabra pedagogía. Y se está convocando a que el pedagogo acompañe lo que sería el impulso de la nueva educación. Yo como pedagogo eso lo veo muy bien, ¿verdad? Espero que sí implique un horizonte de condiciones de posibilidad pensado en un bien para la nación y en un bien también para los estudiantes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y a propósito de lo que nos menciona, de esta lucha por el desarrollo de habilidades y de hacer a nuestros estudiantes competentes, ¿cree que podemos dejar la educación al amparo de la libertad de cátedra o criterio de cada profesor? ¿Cree que están preparados los profesores para poder de alguna manera trabajar con el desarrollo de estas habilidades en nuestros estudiantes? Es una pregunta muy importante. Yo considero que la libertad de cátedra es una de las conquistas más significativas de la formación universitaria, de la educación superior. Y ahí donde ha habido regímenes totalitarios, se ha controlado la enseñanza, inclusive con la presencia del ejército. O se ha amenazado a las personas por su diferencia que tiene con respecto al tipo de pensamiento dominante, digamos en una lectura totalmente hegemónica. Entonces a mí me provocaría mucho terror que no hubiera una libertad de pensamiento. Creo que con lo que se dijo en la mañana, tanto en la conferencia, me imagino que en la entrevista también que le han hecho al doctor Rafael Mondragón y en el panel, parece cada vez más necesaria una ética de la diferencia. Sin embargo, sí creo que la libertad de cátedra tiene que estar acotada justamente a la idea de cátedra, ¿no? Lo que no signifique una libertad, digamos, carente de sustento. Me gustaría platicar muy rápidamente una cosa que significativa, ¿no? Hace poco un estudiante no se inscribió en una materia porque le dijeron que era una materia optativa. Entonces él consideró que optativo es si la quieres estudiar o no la quieres estudiar. Entonces a mí me inquietó mucho porque ahí lo que demostraba era que él en sí no quería estudiar y no entendía la idea de una materia optativa como una de las que tiene que elegir. Pero también tiene que ver con el modo en que se acotan las palabras en el marco de las instituciones. Entonces, mientras sea la libertad de expresión, la libertad de presentar los resultados de la formación personal, la libertad de presentar resultados del trabajo académico, investigación, yo no veo ningún problema en que exista una libertad de cátedra. Cuando por el contrario
no hay un trabajo que respalde, hay ausentismo o en su defecto manipulación de las personas, ahí sí me parece que es una libertad que tiene que ser por lo menos sometida a juicio. Muchas gracias, doctor Gerardo Meneses Díaz. Todos nos liberamos en el diálogo, que es aquello que nos dispusimos a hacer a través de nuestras mesas de trabajo y que en este mismo instante también estuvimos realizando. Maestra, por favor, tiene la palabra para despedirse. Muchas gracias. Pues, doctor, le agradecemos mucho, de verdad, el hecho de que nos haya acompañado, nos deja muchísimas reflexiones más y también nos deja muchísimos compromisos, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Esperamos verlo muy pronto por acá. Creo que es muy importante que no se quede hasta aquí la reflexión. Estos compromisos creo que nos ayudan a determinar acciones y como tal, pues vamos a estar trabajando en ello, doctor. Gracias. Sí, gracias a ustedes, me llevo un sabor de boca, yo no diría muy agradable, sino un sabor de boca oaxaqueño. Y les felicito, me siento muy a gusto porque creo que más allá de la pura exposición de ideas, vamos a la creación de cuestiones que involucran a los actores verdaderamente importantes, son los profesores, y ese es el mejor rumbo que yo siento que una institución puede tomar. Me siento muy halagado y muy feliz. Gracias también por su hospitalidad. Muchas gracias. Querido amigo Radio Escucha, gracias por escucharnos hasta este momento. Sigue acompañándonos en esta transmisión de Radio La Salle. Nos vamos a una pausa. Nuevamente, gracias por acompañarnos, querida amiga y amigo Radio Escucha, comunidad de la Universidad La Salle, Oaxaca, que estás escuchándonos en estos momentos. Esta es una oportunidad bastante importante para poder retomar todas estas cuestiones que estuvimos conversando con nuestros invitados, quienes dispusieron parte de su tiempo para hablar acerca de temas muy importantes respecto a la libertad. Primero que nada, estuvimos con el doctor Rafael Mondragón, con el que pudimos entablar un diálogo bastante jovial en torno a lo que nosotros consideramos la libertad. Pudimos explorar ese aspecto en donde se integraba lo que pasa cuando el miedo se convierte en terror, lo que pasa cuando se comienza a transformar este concepto que todos tenemos en este temor como jóvenes y comienza a formar parte de algo que se vuelve mucho más pesado, mucho más convulso en nuestras propias vidas. En este momento enviaremos hacia ustedes una cápsula sobre medios de comunicación. Escuchemos. Libre e imparcial. Diariamente se reproducen noticias falsas y desinformaciones en todos los medios. Pero, ¿cómo distinguir la verdad? El periodismo es un oficio de comunicar con una función social. ¿Cómo puede nuestra sociedad defender el derecho a conocer la verdad desde los medios de comunicación? Confirmar la fuente de donde sale, si pues el origen es verídico acerca de los hechos que pasan, y también ver el tipo de información que normalmente pues alguna cierta página o red social provee hacia las personas para ver si es verídica o no. Pues yo creo que aunque hagamos algo para que los medios nos traten de hablar con la verdad, no va a ser posible, pero yo creo que exigirles, ¿no? Algunos medios parecen olvidar que se comunican con seres sensibles, seres humanos.
Los medios parecen haber olvidado nuestra esencia humana, olvidando también que su principal responsabilidad es informar. Pero informar no se trata de exponer al humano como un objeto, violentando sus derechos humanos. Es por eso que nuestra sociedad se encuentra vulnerable sin poder ejercer sus derechos que le pertenecen. Muchas veces veo que el medio de donde salga la información sea un medio confiable, ya sea de renombre o de alguna página que de verdad siempre ponga la verdad de los hechos o más que nada pegados a la realidad. La promoción y protección de fuentes seguras resulta fundamental. Es esencial evitar la difusión de datos sin veracidad. La franqueza ante todo. Indivisa Manen. Lo unido permanece. Lo unido permanece. Regresamos a Radio La Salle, Oaxaca. Gracias por acompañarnos, querida amiga y amigo Radio Escucha, comunidad de la Universidad La Salle, Oaxaca, que se encuentra escuchándonos en estos momentos, ya sea en la biblioteca o en el árbol de los deseos. Esta es nuestra tercera conversación que tenemos aquí en nuestra casa de estudios. Este diálogo propone generar una reflexión en cada uno de nosotros, así que no solo en ustedes, también influye en su servidor, como en nosotros como un conjunto, como una comunidad. Es en estos momentos que hablaremos con el diseñador industrial Diego Morales Toledo, acompañados de el maestro Alfredo Portillo. Presentaremos el perfil que tiene el diseñador industrial Diego Morales Toledo. Diego Morales Toledo es diseñador industrial egresado de la Universidad Iberoamericana. Su propuesta metodológica propone un desarrollo colaborativo entre artesanos y jóvenes estudiantes de áreas de diseño, con el objetivo de significar las relaciones y el entendimiento común. Esta propuesta se presentó en el cuarto coloquio de diseño sistémico, organizado por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Para la Fundación Friends of Oaxacan Folk Art, presentó el taller de herramientas creativas para el desarrollo de nuevos productos, junto con jóvenes artesanos en Oaxaca. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto tenerte aquí en nuestra universidad y de verdad te agradecemos pues el espacio que nos has dado para poder compartir con nosotros esta jornada en este primer espacio por la mañana con nuestros jóvenes que corresponde pues a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues quisiera que nos compartieras, Diego, pues el proyecto que tú has elaborado en estos años, en el cual te has desarrollado y que, bueno, gustosamente nos das la oportunidad de conocer, de acercarnos. Creo que es algo muy importante desde gestión y desarrollo de las artes, ¿no? Pues sí, el tema es el trabajo directamente con artesanos. Cuando se plantea la promotora, primeramente se plantea pues una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los artesanos? Y la primera respuesta, que casi en automático se da, es el tema de la comercialización, el apoyo directo a la comercialización de los productos que se elaboran, ¿no? Por los artesanos. Entonces, antes de plantear siquiera pues talleres de diseño o incluso pues temas de administración económica, pues antes de eso, creo que la premura del ingreso económico para las familias que se dedican al desarrollo de piezas artesanales es la comercialización. Esto parte igual de cuestionamientos como pues cómo podemos evitar la migración de estas familias, cómo podemos además mantener viva la tradición artesanal, que es parte fundamental de la pues definición de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, así es como nace un poco la comercializadora. Y a la par nace el laboratorio de diseño, que es pues un espacio que busca reflexiones con los artesanos para desarrollar nuevos productos, utilizando pues muchas herramientas, ¿no? Dentro del proceso creativo, del proceso de diseño. Entonces, bueno, los artesanos en sí se definen como diseñadores, pero tiran más hacia el tema de lo artístico. No hay un método tal cual escrito, sino un proceso, ¿no? Mecánico, como pues la técnica lo define. Entonces lo que hacemos como ente, como taller de diseño, como laboratorio de diseño,
es agregar estos procesos de diseño, estas metodologías al proceso artesanal, y es como se generan nuevos productos, nuevas piezas. ¿Cuál es el nombre que le dan originalmente a este proyecto? Andares del Arte Popular es el ente comercializador. Pues es donde hay una tienda física, una tienda en línea, que básicamente comercializa las piezas. A la par está el taller el laboratorio de diseño, perdón. Andares, muy oportuno el nombre, ¿no? Y dime, ¿cómo han respondido las comunidades, cómo han respondido en esta iniciativa, en este interés? ¿Con qué comunidades también trabajan? Pues hasta ahora hemos trabajado ya con más de 200 familias o talleres artesanales, entonces ya es significativo el impacto que hemos tenido y han respondido bien. El tema es también que en la historia del trabajo artesanal en Oaxaca han existido muchos ejercicios, muchas iniciativas que buscan generar pues casi lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es el trabajo colaboraciones entre diseñadores y artesanos. El tema es que muchos de estos ejercicios no han sido muy responsables ni respetuosos con los talleres artesanales, ni con las familias, ni en sus procesos. Entonces un poco tenemos que ir luchando contra ese estigma, ¿no?, que ya existe de parte de muchos talleres artesanales que son un poco de repente incrédulos a lo que pudiera suceder, pero es un tema de lo que ha sucedido, de lo que hemos vivido en Oaxaca, entonces estamos enfrentando un poco esa labor. Me imagino que con este proyecto pues tienen esta intención de rescatar los valores comunitarios, ¿no? Esta solidaridad entre pues las familias, la integración, como bien mencionabas hace un momento, esta experiencia de que los jóvenes, las familias pues no se desintegren, ¿no? Que traten de buscar pues desarrollar mejor su producción, sus ideas, pasar a innovaciones y pues obviamente que el trabajo quede aquí, ¿no? ¿Y cómo has visto en los jóvenes esta iniciativa? Pues buscamos muchas veces que este tipo de colaboraciones se den con personas jóvenes. No es que con personas mayores no se puedan llegar a dar, pero de repente es más fácil la comunicación, fluye de manera más pues directa, ¿no? Algo que sí hemos presenciado y hemos vivido es que de repente es complicado entender cómo vamos a ingresar a un taller, ¿no? Cómo vamos a comenzar los contactos, a desarrollar las cosas, porque es necesario evaluar en qué momento estamos de un encuentro de innovación o de un proceso, comenzar un proceso. Entonces, con los jóvenes ha sido bien enriquecedor, con todos lo ha sido, pero pues es de repente más fácil hacerlo con personas jóvenes. Platícanos alguna una experiencia que a ti te haya marcado, ¿no? Alguna experiencia sobre esta producción, este desarrollo y sobre todo que te dé a ti pues esta esperanza de seguir y esta fortaleza, ¿no? De seguir adelante en esta iniciativa que tienes. Pues han habido un montón de experiencias, pero creo que el trabajar con comunidades, el trabajar con pueblos originarios, de repente te sensibiliza mucho de las realidades. Es un poco de lo que habla, de las realidades del país. Entonces, creo que de repente sí te ves un poco afectado por pues la realidad, lo que sucede, ¿no? Lo que no se ve allá afuera. Entonces, llegar a las comunidades, de repente lo que platicaba, ¿no? Que no hablen español, o que de repente es muy cansado llegar a las comunidades. Entonces, cuando llegas y ves que las cosas se dan y la familia empieza a tener un ingreso extra por su labor, por lo que hacen, pues es como cuando por lo menos yo, pues siento que el trabajo está hecho y me quedo como satisfecho, ¿no? Excelente, ¿no? Pues Diego, pues te agradecemos mucho que realmente, pues te hayas dado esta oportunidad de compartir con nuestros jóvenes universitarios pues esta experiencia, porque al final creo que la Universidad La Salle busca que los jóvenes sean emprendedores, ¿no? Y queremos que sigan pues innovando desde su ámbito educativo, desde una perspectiva pues más humana, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, también pudimos abordar una visión artística en donde se integra a los jóvenes, en donde visualizamos un tema vital que es actuar colectivamente, actuar en comunidad o actuar de forma colaborativa.
se inserta en la conversación, como mencionó, lo que ocurre con la comercialización y ocurre también ese ejercicio para reencontrarnos con la empatía y con el trabajo, y con los talleres artesanales. Esas oportunidades y el panorama actual también se visualiza y lo tenemos muy presente. Brindamos un espacio para que puedan despedirse en este momento, por favor. Pues de mi parte agradecerte, Diego, y pues como te he venido diciendo, reiterándote pues este agradecimiento, y que no sea la primera y la última vez que nos visitas, sino que pues tendremos pues todavía más espacios como para compartir contigo de una manera más amplia, ¿no? Muchas gracias. Pues eso, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a Jessica por la invitación, por habernos tomado en cuenta. Y de nuevo, las puertas igual están abiertas de Andares, de la promotora del Laboratorio de Diseño. Cualquier cosa que podamos apoyar, estamos muy, muy felices de poder hacerlo. Muchas gracias. Querido amigo Radio Escucha, muchas gracias por escucharnos en esos espacios que son para todos, que son para nosotros. Estamos absolutamente contentos de que puedan estar escuchando estas conversaciones en estos instantes, porque forman parte de algo que finalmente llegará a una conclusión, y que esa conclusión tal vez no se pueda encontrar justo en esos instantes, pero llegará a nosotros, llegará a ti, llegará a las personas que conoces y que por supuesto se construyen colectivamente. En esta ocasión vamos a música, vamos a una pausa musical. La Salle, Oaxaca. Indivisa Manen, lo unido permanece. Ya regresamos. No deje de escuchar la Jornada Estudiantil 2020. Gracias por escucharnos. Seguimos en la transmisión en vivo de esta segunda jornada académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Hacia una ética radical, juventudes modernas, libres o esclavas. Bueno, aquí tenemos ahora al colectivo Tlacolulocos junto con la profesora Dulce Emilce Hernández. A continuación, escuchemos un poco acerca de quiénes son Tlacolulocos. Colectivo Tlacolulocos es un espacio de experimentación visual y artística integrado por José Juárez Acernas y por su servidor. Ser indígena para nosotros es una mezcla muy rara de muchos contextos culturales en Oaxaca. Oaxaca es un lugar muy diverso, entonces creemos que es una especie de sincretismo, una especie de mezcla entre identidad, tradición y orgullo. Hace muchos años ser indígena era una cuestión muy vulnerable en la sociedad, no era discriminada, era mal vista. Ahorita se han volteado mucho los ojos del turismo y más que nada de esta apreciación natural o original de los pueblos, entonces han volteado a verlas, ¿no? Entonces ha resignificado mucho esa definición de indígena.
Hay un indígena que es el que nosotros tratamos de representar, que es un indígena orgulloso, ¿no? Un indígena que defiende sus territorios, un indígena que no es tonto, ¿no? Que analiza, que cuestiona y sobre todo que resiste, y que en estos momentos de globalización trata de defenderse, ¿no? Con la misma fuerza en como es atacado, ¿no? Gracias por escucharnos. Seguimos en la transmisión en vivo de esta segunda jornada académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos en cabina al colectivo Tlacolulocos y a la profesora Dulcemilce Hernández Matías. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes chicos. Pues agradecer la presencia de Darío, de Cosi y de Neri, que están apoyando a los estudiantes a poder plasmar los distintos bocetos o las distintas imágenes que cada equipo fue trabajando a lo largo pues de esta jornada y toda la semana y todo el mes dentro de la institución. Bueno, me gustaría preguntarles cuál es la idea que ustedes plasman de libertad con respecto a sus imágenes. ¿Cómo plasman la libertad en las diferentes imágenes o en las diferentes cosas que ustedes hacen de manera artística? Pues más que nada nuestro concepto de libertad es un poco radical. No, a pesar de tener una línea artística dentro del contexto oaxaqueño, que es muy turístico, nosotros optamos por privilegiar nuestras ideas, nuestro sentir y las cuestiones que vemos a diario dentro de nuestra vida. No obedecemos las dinámicas locales de pintar, como decimos nosotros, al buen salvaje, sino pintamos lo que vemos a diario en nuestras comunidades, lo que vemos a diario en las calles, sin importarnos si se nos califique de que sea arte o no. Hemos trabajado en ese colectivo 10 años y ahora ya tenemos la legitimación de museos, de festivales, de espacios, a pesar de que desde un principio el discurso que manejábamos se le fue negado un espacio dentro de las galerías oaxaqueñas. Ahora tenemos presencia dentro de museos, y esto es a partir de ejercer nuestra libertad creativa sin el afán de copiar o de tratar de encajar dentro del contexto artístico oaxaqueño. Bueno, muchas gracias, Darío. Dentro del colectivo Tlacolulocos, Neri y Cosijoesa realizan, aparte de pintura y aparte de murales, otro tipo de actividades. En este caso, en el caso de Neri, realiza una serie de tatuajes. En el caso de Cosi, también hace murales, pero también hace serigrafía y hace algún otro tipo de materiales que no solamente son artísticos. ¿En qué momento ustedes plasman esta libertad en su trabajo, específicamente en lo que se enfocan? Hola. Nuestro trabajo se enfoca más bien en privilegiar, ¿no?, las ideas, los conceptos. La inquietud que uno tiene de liberar tus ideas es lo que privilegia mucho el colectivo, ¿no? Dependientemente de los soportes, como sea pintura, sea diseño, sea música, se privilegia eso, ¿no? La idea y la cuestión de que quieras decir algo, ¿no? Una reflexión que pueda aportar a una sociedad, a una comunidad. En este caso, en nuestro caso específico, en Tlacolula, ¿no?, en nuestra comunidad donde somos originarios, tratamos de ejercer un trabajo social, pero también que te haga reflexionar, ¿no? Que mueva algo en tu cabeza y que no nada más sea pinturas o obras de arte complacientes, ¿no? Sino obras de arte inteligentes y que tengan como un sentido generacional, ¿no? Que pueda esto evolucionar y que no nada más sea una moda pasajera. Oye, Neri, y en el caso de los tatuajes, si alguien llega y te pide determinado tatuaje, ¿hay un criterio de selección o en general agarras parejo porque te paguen, o en realidad tú tampoco importa el soporte, sino lo que importa es la imagen y la idea de lo que plasmas? Sí, pues se trata como de también recibir a cualquier tipo de cliente, ¿no? Y también sobre eso ayudar, ¿no?, con la idea que tiene para tatuarse, como que dar tu propuesta, ¿no? Es como que también parte de mi chamba, ¿no? Y pues hay banda que a veces se quiere tatuar como ciertas chácharas, como le decimos, y pues
a veces terminamos como que cambiándole la idea y pues se va con un tatuaje más chido, ¿no? Entonces también, pues, esa es parte de mi trabajo, ¿no? Y así. Bien, y con respecto a Tlacolula, el nombre, todo lo que hacen, tiene referencias al lugar, pues me incluyo de donde somos. ¿Cuál sería, desde la perspectiva de cada uno, la forma en la que ve a su pueblo y cómo se plasma esta idea del pueblo de Tlacolula en el trabajo general que al final termina siendo? Pues nosotros trabajamos desde un principio con en un inicio la autocrítica. Como decimos, no idealizamos a las comunidades, no idealizamos a los personajes, no idealizamos a nadie, ¿no? Simplemente vemos lo que sucede, vemos lo bueno y vemos lo malo, tenemos un espectro más grande de blanco y negro, de bueno y malo, tenemos un espectro de analizar con nuestras obras, analizar con nuestro concepto todo lo que vemos sin idealizar. Sí, privilegiar más que nada el pueblo, ¿no? Tlacolula no tiene una historia tan grande de gente creativa que haya influido dentro de la cultura. Entonces pensamos que tener, ¿no?, esa trinchera en Tlacolula pues es muy importante, ¿no? Se nos habría hecho muy fácil venirnos al circuito artístico del centro de Oaxaca, pero pues no tiene como sentido para nosotros el no representar esto en Tlacolula, ¿no? El no generar una idea o una crítica dentro de nuestro pueblo, que también sabemos que tiene fallos, ¿no? Como cualquier otra comunidad, pero sin embargo pues tenemos una pequeña esperanza de que esta sociedad se vaya cambiando un poquito, ¿no? Y creo que con esto del arte pues hemos influido, no mucho, pero hemos llegado como a varias cosas y a varias personas. Neri, ¿algo que compartir con respecto a lo que es Tlacolula en tu trabajo? ¿Cómo lo has desarrollado? Pues igual estamos como en el proceso, ¿no? En el proceso creativo y artístico para tener como más propuesta en mi chamba, que pues hay bastante gente que le interesa, ¿no? Lo que pues, hacemos nosotros. Entonces, pues, hay como muchos elementos también que ocupar de mi pueblo para, pues, hacer más chida mi chamba, ¿no? Bien, entonces, con respecto a esto, los estudiantes en este momento están plasmando una serie de ideas con respecto a la libertad, a la ética, a la responsabilidad no solo de ser estudiantes, sino de ser ciudadanos. ¿Cuál sería, según ustedes, esta responsabilidad del artista para la ciudadanía? Pues yo creo que... sí. Pues yo creo que es, como te decía hace rato, pensar y repensar bien todo el discurso que se maneja, no idealizar, no seguir las corrientes que ya tenemos establecidas, que son corrientes como ya muy vendibles, muy que nos reditúan de cierta manera, sino proponer nuevos discursos, proponer nuevas ideas, sin importar lo que se nos dice, ¿no? Lo que se dice a partir del hecho turístico en el que vivimos, es aportar nuevas creaciones, que yo creo que sería la responsabilidad más grande que tienen los jóvenes en su creación. Dando la libertad de esta creatividad, ¿no? La responsabilidad que tienen los artistas pues es generar, ¿no? Poner cosas en la mesa, los elementos, conceptos, y a partir de eso generar un pensamiento, ¿no? No se puede hacer un pensamiento bueno, un pensamiento malo, ¿no? Simplemente se da una idea y esta inquietud pues a veces puede compartirse, ¿no?, con diferentes personas, opiniones, y eso es lo que genera pues una democracia social, ¿no? Todo como con un sentido de apropiación al pueblo, pero también con una visión de afuera, ¿no? Siempre hemos pensado que desde lo local debes ver como tu pueblo también desde otro punto de vista extranjero, ¿no? También para no cegarte solamente en esto y concentrarte, ¿no? Sino tener la visión de otros lados, y eso es yo creo que la responsabilidad de la gente, más que artística, creativa, ¿no? Generar y llevar esas cosas a diferentes lugares. Bueno, pues agradecemos la asistencia y participación del colectivo Tlacolulocos y la profesora Dulce Milce. Vamos ahora a un corte musical y recuerda que estamos en la segunda jornada académica 2020.
Radio La Salle, Oaxaca. Gracias por escucharnos. Seguimos en la transmisión en vivo de esta segunda jornada académica de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, hacia una ética radical, juventudes modernas, libres o esclavos. Tenemos ahora en cabina al licenciado Rubén Hernández junto con el profesor José Ruiz Juárez. Adelante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y más con mi amigo Rubén, que moderó este interesante foro. Rubén, ¿qué primera impresión nos podrías dar de los ponentes, de la temática, cómo se llevó a cabo este evento? Bien, fue un intercambio bastante interesante, muy productivo considero yo, porque este proceso multidisciplinario, ¿no?, en el que se reúnen diferentes expertos en el área de la comunicación, ¿no?, del diseño gráfico, de la filosofía, del derecho, lleva a considerar un problema que pareciera ser un problema ya resuelto, pero que no lo es, el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad y de cómo convergen estos elementos dentro de un análisis ético. Y bueno, estos diversos aportes, pues más que darnos respuestas, nos plantean cada vez más preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde debe estar encaminada una verdadera libertad y lo que implicaría a nivel individual y colectivo asumir una responsabilidad, ¿no? Muy bien. Tú tienes experiencia docente, tanto en un nivel bachillerato como en la licenciatura. Tomando en cuenta esas preguntas sin responder, ¿cuáles consideras, en base a la temática del foro, sean las respuestas más buscadas en este momento? ¿Cuáles sean las preguntas que tenemos más urgencia de contestar y que aún no logramos contestar? Es una pregunta que prácticamente se responde con esa actitud inquieta, esa actitud que se empieza a despertar, que se empieza a proyectar y que de alguna otra forma, nos guste o no, pero se manifiesta. Tenemos un colectivo que a nivel bachillerato y a nivel universidad ya no se calla, no se queda en la idea de ya pasó y no pasa nada. No se queda en la idea de así son las cosas, así siempre han sido y no pueden ser diferentes. Tenemos un colectivo entonces de jóvenes, ¿no?, tanto de bachillerato como de universidad, que busca una transformación, que busca un cambio y sabe muy bien que ese cambio no va a depender de un factor externo, va a depender de esta inquietud, de estas ganas de transformar su propio entorno. Nadie está a gusto tal vez con lo que ya tiene y eso es un factor muy importante, ¿no? Hacer uso de la libertad bajo ese simple concepto de hacer lo que me parezca o lo que me venga en gana, creo que ha sido rebasado. Sabemos bien que la libertad implica asumir un grado de responsabilidad y el joven de este momento lo sabe. Tomando en cuenta esto último, ¿cómo valoras, cómo consideras tú en este momento la responsabilidad de nuestros jóvenes en aulas, en pasillos, en actitudes, tomando en cuenta lo que nuestros panelistas dijeron? La responsabilidad como algo que viene vinculado directamente con la libertad es algo que no hemos logrado dimensionar en su totalidad. Si bien es cierto, como lo que había comentado anteriormente, el adolescente, el joven universitario empieza a despertar, empieza a manifestarse, empieza a inconformarse. Por otro lado, creo que todavía no tiene claro o todavía no logra definir hasta dónde realmente empieza la libertad del otro, ¿sí? Y que esto prácticamente nos llevaría a la construcción del bien común, que es otro de los puntos fundamentales y considero yo el punto álgido o el punto a donde se tiene que llegar a partir de esta transformación o a partir de este cambio. Te agradezco mucho, Rubén, tus comentarios. Es un tema que definitivamente está empezando, no está acabado. Sin embargo, me parece que ese tipo de ejercicios son muy válidos, ¿no? Ese tipo de programas de radio van a ayudarnos a posicionarnos y empezar a desarrollar esos temas de una manera más amplia. Te agradecemos, Rubén, tu participación, muy amable. Gracias, de nada. Agradecemos la asistencia y participación del licenciado Rubén Hernández y al profesor José Ruiz Juárez. Muchas gracias. En Ibizamanen, lo unido permanece. Estás escuchando la transmisión especial de la segunda jornada académica 2020 de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad La Salle, Oaxaca.
Queremos pensar de manera crítica y dialogar sobre la ética radical de las juventudes modernas. Continuamos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a este espacio noticioso, donde revisaremos las actividades llevadas a cabo en esta segunda jornada académica. Pero antes, demos pie a lo más importante acontecido en esta semana en la Universidad La Salle, Oaxaca, como el del día 9 de marzo, donde hubo un paro de mujeres. Escuchemos. La violencia de género es un problema que ha alcanzado niveles preocupantes en nuestro país. Es por ello que es necesario generar una reflexión en la búsqueda de concientizar a la sociedad. Es desde esta lógica que el día 9 de marzo un movimiento paralizó al país. Las mujeres en su lucha y protesta contra la violencia toman la iniciativa de realizar un día sin mujeres, evitando salir a las calles, asistir a clases e ir a trabajar. Lo que se pretende con este día es generar conciencia en la sociedad, construir un ambiente de pensamiento crítico hacia la violencia contra la mujer. La Universidad La Salle, Oaxaca, decidió presentar su apoyo hacia este evento único en la historia. A través de diversos comunicados se pronunció que efectivamente el día 9 de marzo las mujeres, fuesen estudiantes o administrativas, no asistirían al plantel. Por parte del alumnado masculino, se generó un conjunto de talleres que permitieron la expresión de ideas, pensamientos y propuestas hacia una sociedad más incluyente, menos violenta y en aras de un mejor futuro para todos. A continuación, escucharemos algunos testimonios de las personas que asistieron a la universidad el día 9 de marzo y su opinión sobre este acontecimiento tan relevante contra la violencia de género. Realmente me ha desconcertado un poco porque normalmente la mayoría de mi salón es mujeres, entonces te quedas así como, ¿qué onda, no? Porque somos 6 y ahorita solo hemos llegado 3. Pues se me hizo bastante raro porque, como ya dijeron, en el salón son prácticamente puras mujeres, somos pocos hombres, entonces llegar y ver que no hay prácticamente nadie se me hizo muy extraño, muy raro. Estamos hablando de una situación verdaderamente alarmante con respecto a las mujeres. Sin embargo, yo considero que quizás no sea necesario todo esto, toda vez que realmente lo que estamos tratando de hacer es recuperar el respeto a las mujeres. En nuestro caso, nosotros siempre las hemos respetado y así será. Las extrañamos mucho, por supuesto, pero lo importante de todo esto será recuperar una vez más, digamos, esta relación de hombres con mujeres. Pues bueno, yo en lo personal como mujer creo que sí son actos necesarios siempre y cuando se tomen con la seriedad y el compromiso que se necesita, ¿no? Creo que no es un día de descanso, no es un puente, es un día en el que las mujeres pues realmente desaparecemos y se muestra la importancia que tenemos en el día a día, ¿no? En cuestiones laborales, académicas, en cuestiones, no sé, incluso de familia, todo lo que aportan las mujeres y todo lo que están sufriendo ahorita las mujeres es un reclamo que se hace a la sociedad por toda la violencia que se está pasando ahora. Entonces yo apoyo totalmente el movimiento del 9 Nadie se mueve y esa es mi opinión. Aplaudo y felicito el asunto del paro. Venía en la mañana en el camión y me entristeció un poco porque sí vi mujeres que venían en el autobús, pero después me puse a pensar de que tiene que ver con varias situaciones, ¿no? Mujeres que a lo mejor les pidieron en su trabajo que no se ausentaran,
a lo mejor tenían que ir a la clínica de salud, a lo mejor tenían un pendiente que atender, etcétera, ¿no? Entonces eso sí me puso un poco triste. Ya después, al tomar el mototaxi aquí en el monumento de Jojo, nos subimos 3 varones y el mototaxista dijo, está raro, dice, no he visto a ninguna estudiante. Uno de los estudiantes de aquí de La Salle le dijo, bueno, es que hoy no van a venir. Entonces yo contesté, es paro, hay paro nacional. No sé cómo interpretar su sonrisa, pero me agradó mucho que se sienta, ¿no?, la ausencia de las compañeras, de las mujeres. Llego aquí al aula y me encuentro con prácticamente 4 estudiantes. Vengo caminando hacia la universidad y no veo estudiantes mujeres. Lo que sí me sorprendió es que a la entrada del bachillerato hay una mujer guardia. Las empresas que prestan su servicio de seguridad aquí a la Universidad de La Salle deberían ser un poco más sensibles con el momento que estamos viviendo actualmente. Y también me molesta un poco el asunto de que al recorrer los pasillos, algunos compañeros docentes varones estén en contra de este movimiento, ¿no? Su postura es de que el poder se ejerce, sí, pero históricamente el poder ha sido un asunto patriarcal, vertical, dictaminado específicamente por los varones. Es importante llevar a cabo actividades de reflexión como las que se realizaron en este día. Son prácticas que impulsan la sana convivencia. Estas acciones son un pequeño paso en un camino que poco a poco vaya formando una sociedad en donde todos tengamos una voz. Hay que hacer hincapié que este tipo de movilizaciones sociales son un pequeño paso para comenzar a recorrer el largo camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Este paro de mujeres invita no nada más a la reflexión de un solo día, sino a una concientización colectiva que debe ser retomada diariamente para permitirse un cambio de verdad, del problema que aqueja y atenta contra la vida de la mujer. Pasando a otro tema, es importante mantener siempre una visión desde nuestra comunidad estudiantil, por lo que además del anterior reportaje escuchado, tenemos una versión institucionalizada de uno de nuestros estudiantes corresponsables. Adelante. Llego a la universidad desde temprana hora y siento el vacío de todas las mujeres, quienes desde estudiantes hasta docentes decidieron unirse a este extraordinario movimiento que busca llamar la atención, pues sí, ¿no?, sobre el incremento de la violencia de género. Al estar en la universidad, ese vacío estaba presente desde el corredor hasta la puerta principal. O sea, pasaba por el árbol de los deseos y te lo juro que el silencio era abrumador. Muchísimos hombres caminando por todos lados, deambulando sin saber a dónde ir. Y pues ese día 9 de marzo tengo clase de radio y me ponen la tarea de documentar los rincones y lugares de mi universidad con el objetivo de observar nuestra reacción, pues sí, como hombres, en un día en el que las mujeres están ausentes. Al pasar por la cafetería y verla casi vacía, me doy cuenta de que su ausencia me provoca un momento muy extraño, porque las alumnas, las cocineras y todas aquellas mujeres que trabajan en ese lugar y pues claro, nos reciben día a día, la verdad es que sí son muy necesarias. Entonces, paso a la cafetería, paso a la biblioteca, que son lugares que tal vez a esa hora no son muy concurridos, y me llega la curiosidad y me dirijo entonces al edificio de enfermería, un edificio donde normalmente transitan muchas personas, sobre todo un gran número de mujeres. Pero este día se siente muy solo, muy deshabitado. Y hoy que ellas están ausentes en este edificio, parece un lugar en el que los hombres se quedan serios y callados. Tal parece que quienes ponen el ambiente y la convivencia son ellas, sí, las mujeres. Y a mí me parece muy razonable, porque la mayoría de quienes estudiamos en La Salle, Oaxaca, son mujeres. En una segunda aproximación noticiosa que les queremos compartir en este noticiero de las Jornadas Académicas 2020, tenemos otro reportaje producido por otro de nuestros corresponsales de noticias. El día 9 de marzo, la indicación fue que toda actividad que normalmente realizan las mujeres fuese suspendida, y así demostrar la importancia que tienen en el mundo. Estas son algunas opiniones de quienes vivimos esta extraordinaria iniciativa. ¿Me podría decir su nombre y ocupación? Sí, Azael Arista, de profesión diseñador gráfico y docente en la universidad.
Mi nombre es Esteban Alejandro Ortiz Escamilla, tengo 20 años. Me llamo Alfonso Montes Kaufman y tengo 16 años. ¿Qué piensa acerca de esta forma de protesta impulsada por las mujeres? Que deberíamos incluso reivindicar nuestro compromiso como hombres, independientemente de que se trate de una cuestión de géneros, es más bien solidarizarse. Pienso que es una forma pacífica en donde ellas pueden argumentar sus sentimientos, también sus injusticias y otras cosas que muchas veces no se les puede dar como atención normal y tienen que llegar hasta este punto para que sean escuchadas. Pues la verdad que sí, pues está bien para que la sociedad sienta lo que es, pues no tener así un día sin las mujeres, sin alguien también que en nuestras labores también es necesaria su apoyo y su presencia. ¿Cómo te sientes al percibir la ausencia de la figura femenina? La verdad, asombrado. En este momento me doy cuenta de que venir a la universidad de pronto parece un sábado a las 10 de la mañana. Hay poca actividad a diferencia de lunes a viernes. Es raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a convivir como con las mujeres y de pronto un día llegar y no encontrarte a todas tus compañeras, a las docentes y pues a las demás estudiantes que integran la universidad es algo no común. Quieras o no, la mujer o la figura femenina sí es esencial para una figura masculina, y sentir la ausencia te hace buscar opciones o sacarte de la zona de confort de la que ya estamos. El profesor Azael, en conjunto con sus alumnos, realizaron carteles con respecto al movimiento feminista. ¿Cómo podrías ayudar a este movimiento sin transgredir la ideología? Justo mediante este ejercicio que estamos en este momento mostrando, compartiendo, fue una convocatoria con la Bienal Internacional de Cartel en la categoría D y Amnistía Internacional. Hicimos y elegimos el cartel como un medio de protesta, como un medio de comunicación primario. Estas opiniones que escuchamos fueron recuperadas de la comunidad universitaria de La Salle, Oaxaca, el día 9 de marzo. Después de escuchar estos interesantes reportajes, ahora pasamos con lo que acontece en la segunda jornada académica 2020 en la Universidad La Salle, Oaxaca, donde les preguntamos a compañeros participantes de diversas actividades como mesas de diálogo qué significa para ellos el ser joven. Para mí, ser joven significa pertenecer a un grupo en el que claramente la sociedad ha delimitado, digamos, un rango de edad donde estas personas que pertenecen al grupo adoptan ciertas actitudes respecto de cómo se pueden comportar o digamos que siguen ciertos estereotipos y que básicamente se rigen por sus propias decisiones. Son esa clásica etapa de antisistema y que considera que pues, básicamente el mundo es suyo y que puede tomar decisiones creyendo que estas no tienen una consecuencia. Ser joven en México es traer cargas de todas las generaciones pasadas que nos dieron como resultado una mala economía, un mal gobierno y entre otras cosas, pero también representa una oportunidad de poder hacer un gran cambio porque somos una generación que tiene en sus manos muchas facilidades para poder realizar cambios en la sociedad. Bueno, para mí ser joven, para empezar creo que habría que mencionar que México como varios países de Latinoamérica son adultocentristas, entonces yo como muchas otras mujeres y hombres he sufrido discriminación por ser joven. Muchas veces mis opiniones no son tomadas en cuenta porque las personas piensan que de la experiencia deviene el conocimiento, entonces piensan que por yo haber vivido menos que otras, sé menos. Creo que eso es erróneo. Creo que la experiencia no es igual a conocimiento. Creo que edad no es igual a conocimiento. También pienso que los jóvenes estamos haciendo los y las jóvenes estamos haciendo un cambio muy grande. Estamos haciendo esfuerzos para poder adaptar México a nuestras necesidades.
Excelentes aportaciones de nuestros compañeros. Es importante que se dé un espacio oportuno para la reflexión de los temas que desde nuestra perspectiva como jóvenes nos aquejan, pues tenemos también una voz que debe ser escuchada. El siguiente cuestionamiento realizado a nuestros participantes fue si consideran que el anarquismo y la libertad son lo mismo, a lo que contestaron lo siguiente. De la libertad tenemos ya como una definición que la sociedad misma nos marca. Entonces cualquier cosa que esté fuera de eso es considerado, ya deja de ser libertad y se vuelve anarquía, ¿no? Entonces creo que hay que considerar más qué definición tenemos de libertad y de anarquía, porque puede ser entre una y otra una línea demasiado fina, que por el simple hecho de que tú cuestiones ya te van a considerar anarquista, ¿no? Creo que igual, como han comentado compañeros, hay una línea muy fina entre los dos, porque igual, o sea, anarquía, pues, si te pones a las reglas y así, pues como que estás implementando tu libertad, pero pues igual se puede volver otra cosa. No sé, como que hay una línea muy fina en esas dos cosas. Debo decir que temas como el de la libertad están basados en puntos de vista más subjetivos. De ahí la importancia de conocer la idea que tienen los compañeros participantes en la segunda jornada académica. El cuestionar el significado de estas palabras anarquía y libertad permite darnos una prueba no solo de una significación de la palabra, sino de un sentimiento despertado en el ser joven. La última pregunta abordada en esta jornada fue si el ser joven les ha causado temor en algún momento. Y esto fue lo que nos contestaron. Escuchemos. Sí, he sentido temor, pero siento que es más por lo mismo, que la sociedad te impone que tú debes hacer algo, y si tú estás fuera de ese rango, sientes miedo porque te juzguen o porque eso que estás haciendo no vaya a funcionar en tu futuro mismo, o pues ese es como el principal temor que sientes, ¿no? O sea, que la sociedad te juzgue o fallarte a ti mismo, o por tu personalidad, fallarte a ti mismo y a lo que eres. Creo que eso es la mayor razón para la que temer como joven, que la sociedad te transforme y dejes de ser fiel a ti mismo. Miedo, sí, yo creo que sí, más que nada cuando uno quiere expresar libremente nuestros pensamientos o hacer algún acto que quizá para muchas personas no va acorde a lo que la sociedad quiere de nosotros, ¿no? Como jóvenes, que muchas veces se nos limita. Mantener espacios de trabajo como las mesas de diálogo o otras actividades que conlleven una actividad pasiva nos da pie a que reflexionemos acerca de lo que nos acontece como ser jóvenes. Muchas gracias por sintonizarnos en este espacio de noticias, querida audiencia. Los acompañó Jared Ruiz. Hasta una próxima emisión. Permanece. Estás escuchando la transmisión especial de la segunda jornada académica 2020 de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad La Salle, Oaxaca. Queremos pensar de manera crítica y dialogar sobre la ética radical de las juventudes modernas. Continuamos. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra transmisión en esto que es Radio La Salle, Oaxaca. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada estudiantil, en esta jornada académica, ética radical, juventudes modernas, libres o esclavos. Como lo pudieron escuchar, tuvimos diferentes ponentes sobre los distintos temas que se trataron a lo largo de todo el día. Gracias por habernos escuchado. Este trabajo fue coordinado por la licenciatura de Comunicación y Medios Digitales. Como saben, hay que tomar reflexión sobre todos los temas que vimos el día de hoy. Y bueno, queremos agradecer sobre todo a nuestro profesor Vladimir, a todo el equipo de producción que estuvo con nosotros. Mi nombre es Mario Gutiérrez, estuvo con nosotros Valeria Vilés,
Edgar Zenobio. También estuvo con nosotros de producción el amigo David Lo, David Cepeda, el profesor Miguel Ángel. Y bueno, esto fue nuestra primera transmisión de radio de esto que esperamos sea un proyecto que les guste, con el que podamos contar con su apoyo. Gracias por escucharnos, gracias a todos los expertos en el tema que nos acompañaron el día de hoy para estos temas que sin duda son muy importantes. Gracias por interactuar con nosotros en la cuenta oficial de Twitter, que fue @CMDJornada, el cual fue también coordinado por nuestras compañeras de logística, Ángeles Salas, Aline Luis Revilla. Y también gracias a todo el equipo de reporteros que nos acompañó el día de hoy, como nuestro compañero Rodrigo Rosas. Así también, de la misma manera, le extendemos nuestros agradecimientos a nuestra compañera Erendira, que nos estuvo cubriendo el área de los reportajes. De igual manera, damos gracias a toda la universidad por acompañarnos en este camino guiado, que es nuestra formación académica. Muchas gracias. Esto fue Radio La Salle, Oaxaca.